APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Ali shamushka kapaychi mashikuna kay bajo un mismo sol rikuriwa kallarishpa kanahupanchi Diego Chamorro kikinkunapa wasikunapi paktalla yalishpa kapani mashikuna. Kay inti raymi pachakunapi mi ña kanahupanchi mashikuna chaymandami shuk hatun napaykunata chayachishpa kagripanchi ñukanchi Quichua Otavalo mashikuna shukshuka rumama llaqtakunapi llankashpa kawsaykuna kan. Paykunapash ñukanchi inti raymita ashtawan wiñachishpa riksichina yuyaykунawami shuk hatun ruraykunata paktachishpa kanahun. Paykunaka Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, shinallata Europapipash Bélgica, España, Italia, Francia, Rusia, Alemania, ashtawangari Japón mama llaqtakunapipashmi kay ruraykunataka paktachishpa kagrinahupan. Shinaka hatun kushihuywa alilla yalishpa kanahupankichik mashikuna kay raymikunapi. Mashikuna kay pachapi charigripanchi imashina kay afrodescendientes kawsay ukukunapi mamakunaka sumak arawi shinallata verso nishpa riksinchi chaykunawan rimarinkuna kan. Paykunata riksishpa kagripanchi ama kuyuripankichik mashikuna kallaripanchi kay bajo un mismo sol rikurikunawan. Antisuyo Quichua runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanin. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyo runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanin. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanahushpami harkani. Afrodescendientes mashikunapa kawsaykunapika sumak shimikunawan paykunaka rimarishpa kawsankunakan. Ashtawangari arawilaya kaykunataka verso nishpapas riksinchi. Shinapash kaykunataka ayllu tandarikunapi shinallata shuk paykunapa raymikunapi shuk ruraykunapipashmi ashtawangari wiñachishpa shukunama uyachishpapash kanahun. Kaykunataka paya mamakuna shinallata ruku taytakunapash ñawpa pachamantapachami ña yachahushpa shamunahushka kan. Ashtawangari paykunapa munayka ña wambrakunapash kaykunata yachahushpa ama chingachishpa katinahuchumi munankuna. Shinapash shinaka riksipashunchi kay imashina kaykunata wiñachishpa yachachishpapash shukunama shamunahushka kan. Con total naturalidad, doña Rubí Chalá, de 61 años, recita sus versos con inspiración. A esta sabia mujer le gusta compartir sus conocimientos y más aún cuando se trata de sus bellas estrofas, que las crea y recita en todo momento mientras realiza las tareas de su hogar. Del cielo yo vi bajar una celestial corona para coronarte a ti, ojos de mansa paloma. Si yo me casé contigo, fue por dormir en tu cama. Ahora me sales con cuento que el colchón es de tu mamá. En tu cama sembré un pino, en tu ventana una flor, en tu puerta 3 claveles y una azucena de amor. Cuando mires a las estrellas, acuérdate y piensa en mí, porque en cada una de ellas dejo un beso para ti. 12 años tenía doña Rubí cuando aprendió a rimar los versos. Ella escuchaba como lo hacía otra conocida poetisa de la zona, la señora Bersabet Padilla, de la comunidad La Concepción. Fue ella quien le ayudó a perfeccionarse en este género lírico. Desde entonces, doña Rubí recita sus versos en reuniones familiares, eventos culturales y en toda ocasión donde puede expresar su cariño, amor, alegría o nostalgia a través de las rimas. Mi nombre es Leonila Rubí Chalá Salas.
Yo tengo 61 años. Yo aprendí a contar los versos porque le oía conversando a una mayorcita que se llamaba Bersabe Padilla. Y ella ahí cuando nos encontraba ya nos enseñaba. Primerito sabía decir, yo soy la Bersabe Méndez, si me quieren conocer, engendrada de un hombre y parida de una mujer. Y luego ya nos seguía enseñando las coplas. Y nosotras cada vez que lo encontrábamos le decíamos, ya no sabíamos lo que nos dijo ayer, nos olvidamos, enséñanos nuevamente. Y luego nos seguía diciendo. Y ya empezamos a escribir en el cuaderno y de ahí ya seguí aprendiendo. Me nacen los versos, seguiditos. Me gustó aprender eso y cuando les recuerdo, ahí les cuento a mis hijos. Esto me aprendí, esto me enseñaron, esto me inventé yo mismo. Entonces ahí sabimos estar con mis hijos, en Concepción. Y cuando nos reuníamos en Salinas con don Absalón, con la Piedacita, entonces ahí también ya fui aprendiendo un poquito más. Doña Rubí es nativa de la parroquia La Concepción, perteneciente al cantón Mira. Fue en ese territorio donde ella desarrolló su talento, aunque en la actualidad reside en la comunidad de Cuambo. De ese tiempo, ella recuerda las reuniones que hacía con sus amigas para jugar y contar sus versos. Cuando don Raulito nos invitó a festejarnos el Día del Negro, ahí fue la única vez que me solté con don Absalón. Ahí estaba la Piedacita, ella era la encantadora pues para eso. Entonces, primero ya le sacaron a don Absalón. Y luego la Piedacita dijo, ¿y ahora quién le contesta a este señor? Y su papi ya le hizo señas, que por ahí está una señora y me nombró a mí y yo me escondía que no me vea la Piedacita. ¿Cuál es la señora Rubí? ¿Cuál es la señora Rubí? Entonces tuve que haber salido a contestarle a don Absalón. Y en ese momento me sentí bastante feliz, bastante ubicada en una sociedad, en un compañerismo, en una amistad que siempre le llena el corazón, verá. Yo me sentí bastante contenta y feliz y agradecida porque cuando le llaman a una persona es porque algo quieren saber, algo quieren aprender. Sí, me sentí contenta y capacitada para eso. Los versos son parte de las expresiones culturales de los afrodescendientes. Antiguamente estaban muy presentes en las fiestas y se usaban también para halagar y conquistar a las mujeres. Con sus 49 años de experiencia rimando versos, hoy doña Rubí enseña a sus hijos para que esta tradición no se pierda y continúe existiendo en nuestra cultura. Sisamaki tandari, sumak llankaykunata viñachishkakunakan. Shinapash mashikuna kikinkunata convidashpa sakipanchi kay paykunapa kuskakunama kimirishpa kapangichi kay sumak murukunata randishpapash kanahupankapa. Samana pachakunama yalishpa kanahupanchi, tigramushpaka charigripanchimi la tulpa rikuchikunata, kaypika riksishpaka gripanchi kay San Juan Capilla ukumanda mashikunata rimarinahungapa. Hasta wangari imashina Otavalo kitimanda apukunami kay kuskakunapi shuk llankaykunata paktachishpa kanahushkakan, shinapash kay mashikunapaka ima yuyaykunata kay llankaykunamanda charikunata riksishpaka gripanchi. Ama kuyuripankichichu mashikuna. Suku hari basa mari kanga was bianuh nami kang ri kam amok doin Takikunaka kimichinmi ñukanchipa kushikuy kawsaymi.
tukuy ayllukunawan kaspa runa kayta shinlliyachipasmi. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari ministini mikaipi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchik. Paymi hambi yurakunata, ñukanchik runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchik, amamapayachishunchik. Kutin kayta llata. Chaya mi tía. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Me oíste? ¡Para la próxima te va peor! Warmi, imas pata punta bicho yuka wasimari. Yuyapay, makanakuykunaka mana ñukanchikpi samunchu. Yachakuytami yachakuy. Ñuka shutimi kapan Narciso Conejo. Kuna pachapi kapanchi kay tulpa rikuchipi. Imasna punta taytakuna. Tulpa muyundi tiarispa rimarinkaryan. Imapas yakikuna, imapas alikuna pasashkakunata rimaringapa. Kay pachapimi samupashka shina rimarispa tianajungapa mama. Ñuka mikapani Rocío Cachimuel, presidenta de la Chijaltafisi. Ñuka mikapani Julio Saransi, arquitecto de la Universidad Amauta Iguasi. Ñuka mikapani Ayawilka Cachimuel, kay San Juan Capilla manda ayllu kapani. Tukuya abya yalapimi tiapan tauka kuskakuna shina larkakuna, fakchakuna, maypi kay raymikunapika tutakunayma armangapa ripanchi shu hatun samaita chaskingapa. Sinami kay Otavalo llaktapika tiapan shu hatun kurikancha San Juan Capilla nishka. Kay pachapi rimagripanchi ñukanchik masikunawan imami kay kurikancha kapan ñukanchipa yuyaypi. Kay hatun raymikunapika especialmente inti raymipika charinchikmi ñukanchik ninchinachu pushtukunata tandanahushpak chaypi tushushpak tunukunatapi rikuchishpak yalingapaq. Chay punshtami kan San Juan Capilla kunambi kaña shukshutiwa rikunajunchik kurikancha ashtawan bachakari kay kurikancha kakan mari ñukanchik punda taytakuna ashtawan ima shutikunatata chay espacio kunaka charishkata ashtawan rikuchishpak y shinlliyachishpak katingapaq mikay. En realidad son los inti quillahuatanas. ¿Qué quiere decir el inti quillahuatana o el curicancha? Está relacionado netamente con los dos astros, el sol y la luna. Y bajo ese concepto es como hemos trabajado con la comuna de San Juan Capilla. Kay pachakunapi nachu kay kurikanchataka musuyachisqa uyaripan mana riqsipanichus kay punchakuna tushungapas rinamikapanka. Chayka sinapas kay musuyachisqa hawa rimapasunchi imasata kay musuyachina yuyayka kallarimun. Siempre estamos atrás aprendiendo del diálogo de saberes de nuestros abuelos que nos transmitían a través de la forma de conmemorar justamente una fiesta dedicada al sol. En esto los pueblos hemos manifestado a través de lo largo, hemos tenido una resistencia justamente con el pensamiento occidental, en donde bajo la teología del pensamiento judeo-cristiano ha sufrido una mutación, y es por eso que el Inti Raymi se llamó San Juan para el caso nuestro, para otras comunidades ha sido San Pedro. Y es así que nosotros hemos estado vivenciando, hemos estado resistiendo, manteniendo las tradiciones sincretizadas detrás de la iconografía católica cristiana. Kay kurikanchata nachu musuyachipasha, chayka imaurata kallariparka, ima yuyaykunawanta rurasqa kaparka. Chay yuyayta paskarkanchik ñukanchik llaktapi ashakuta mashikunawan rimarishpa y shuk mashikunawanpish ashtawan tanakurkanchik y kay mutsurikunataka makipurarishpa
llaqtamanta yashpa y llaqtaman imatapas shinashunchik nishpa shayarirkanchik. Rikupankichik iskay watapi shamushkanchik sukta killata pararkanchik kay diseñokuna tukuy planificashpa, pero shinapas na chaylla kashkachu nachu kay utaka ña rikuchishpa sakipanchik kay watapa ña mushu wasikushna rikurinnachu. Kay ruray nachu kay mushuyachi imasata villachiparkankichik comunakunaman comuna ayllukunaman villaparankichik minachu. Sukta killapi nipaskapika tukuyllata convidarkanchik y tukuylla yachakunawan tananajurkanchik. Ashataka llaqtakunamanpas purirkanchik nachu ñukanchikpa yuyaykuta kimichishunchik piñachishunchik niypi. Autoridad taytakunapas punguta paskarka nachu alitami yuyanajunchik nishpa. Tukuylla tayta mamakuna yachakuna wakin cabildokunapas makipurarishkami shamushkanchik. Chayka chaykunatami kunan pachakunapika ña rikunchik nachu ñukanchik ña biguan ña rikunchik capilla ña shun mushukusqa kan. Kay ruraypaka nachu kay municipio pushakunawanpasmi makipurariparankichik chayka imapas rimarikuna tiyarangami nachu chayka tukuyllachu paktariparka imashata kaparka. Bueno, ahí fue un trabajo que tuvimos que hacer desde las bases, justamente la comunidad de San Juan Capilla. Yo también soy miembro soy de San Juan Alto, y lo que hicimos es una minga de saberes. Y ahí hemos hecho la conformación de equipos académicos con el equipo de la comunidad, y aparte un equipo multidisciplinario que tenía que ver con todos los taitas sabios, los yachak, que nos acompañaron, y así como también las autoridades. Entonces por eso siempre pedíamos de que en toda gestión que se haga tiene que estar en este caso al movimiento indígena al cual nosotros todos los runas pertenecemos, y en este caso era la FISI. Imashata kay nachukunampika ña musyachishka ña aligo kapanga nachu chayka imashata kay ñukanchik comunataka imashata kay runa kawsaypi nishpa ashtawanpachaka imashata shinchiyachin. Kay San Juan Capillaka ninchik nachu ñukanchik punta taytakunallata ña chaypi tushushpa chaypi ña tuparishpa ayllupurakuna llaqtapurakuna yalishpa shamushka kan. Chay espacioka ña ñukanchikpaka como territorio nishpaka de posesión ancestral shamushka kanchik. Chayka ñukanchika maymandami kay administración, uso y administración daka ñukanchik ayllu llaqtakunami charina kanchik nishpami ñukanchika planteanajushkanchik. Es importante considerar justamente sobre esto de nuestros espacios que por ancestralidad siempre han sido nuestros de una manera desde nuestra visión que le decimos de ayllucunas. Analizando el territorio topográficamente, todo Otavalo era un ciénego que era apto para la productividad porque estaba destinado justamente a la agricultura. Nuestro ordenamiento decía debe estar en las partes altas, y la parte de la agricultura debe estar en las partes donde los nutrientes bajan. Entonces en ese sentido ahí se entiende que Otavalo en realidad era un sitio productivo, y lo rodeaban Cotama, San Juan Alto, Rey Loma y todo el contexto alrededor, que va circunscribiendo la crianza del agua. Y por eso seguramente los españoles cuando llegaron acá dijeron aquí tenemos que poner a San Juan porque es la trascendencia con el agua. Y el agua en la iconografía cristiana representa eso, y trataron de cambiar el nombre que persistió unos 500 años. Pero detrás de eso hemos recuperado con los jóvenes y por generaciones de nuestros abuelos esto de las vivencias y de cómo ha persistido esto de la territorialidad. Lamentablemente los pueblos quichuas a lo largo de toda la Sierra Central hemos perdido los espacios. Kunan obrata shinashpa ña municipio entrega, pero paykunaka obrata shinashka mandalla ña kayka ñukanchimi administración daka charishun nishpa nikpimi ñukanchik mandaka runakunaka nishpa nishkanchik na shinachukan. Kaypika ñukanchik bunda yayakunamanta pacha shamushkanchik ocupashpa siempre tiyajushka, claro que a nivel de infraestructura nayapa rikurishka kan, pero chayka ñukanchipaka siempre marikashka kan, y chaymanta kunanpika ninajushkanchik inclusive ñukanchik runakunaka ñamari hatun ley ninchik nachu ña tiyajun derechos colectivos ninchik. Chaypi rikushpa mari ñukanchik runakunataka ashtaka derechokunata garantizan. Primero el derecho a la identidad, derecho a la organización, pero shinapash importante kan shuk derecho. De shuk derecho ta garantizan ninmi garantizar el reconocimiento de las tierras y territorios ancestrales nen.
Chaymari importante kan kay kunan rato kay Curicancha San Juan Capillata rimanahushpaka autoridad kunaka chaytami rikuna kan. Territorios ancestrales kachayka ñukanchipa marikan, pero shinapash municipio ka kunambika shaguta oshu ordenanzata llujijo nihun a ver. Tukuyllami espacio público nishpa, ñankuna, plazakuna, estadiokuna. Si chay ordenanzata shina yukchipika, kay automáticamente kay Curicanchaka ña espacio público matira. Espacio público ka ima patakan, ña directamente kay municipio pa control mayalijo. Ima raymigo tashinangapa, ima programa tashinangapa pash maymanda permiso tara yukchinakanchik. Cheka chaymanda meñukanchik nishkanchik kay espacio ka kanmi, aparte de ser patrimonio ka kanmi en espacio comunitario. Ulpi ayllu llaqtakunapa nishpa meñukanchik ninahushkanchik. Shinaka kay tullpamuyunde rimarikunata ña tukuchishpa rinahungapa shu tukuchi yuyaguta karawaychi. Lo que sí pedimos como parte de la comunidad de donde soy, por mis padres, de San Juan Alto, siempre hemos estado en mancomunidad con San Juan Bajo. Nosotros como comunidad que somos, lo que queremos es de que este proyecto que se ha realizado en conjunto con los personeros del municipio sea justamente para los pueblos que siempre hemos estado administrando de alguna manera. Siempre hemos sido protagonistas, anfitriones, para que 22 comunidades alrededor de Otavalo estemos celebrando lo que es el Inti Raymi. Mañitas sakipanchik, ñukanchik ñawpaman apa mashikunata. Imata rikshinan apa munaspapas maymanda runata katapunakapan, ñukanchik imashan nipaskanchik ñukanchik mashikunawan kay ñukanchik kawsaypi kaña leykunapas tiyan y chaykunatapas riksishpan autoridadkunaka ñawpaman apanakan imata apan apakaspapas. Kay marco jurídico pirrikushpaka leyes, políticas, ordenanzas ka maymandami respetana kan kay derechos colectivos kunata ña ley kunapitia huktanishpa ñukanchimandaka tukuy espaciopi autoridad kunataka mañashpa shamunchik. Shina kay tullpamuyunde ashaguta wakin pachakukunata itanalajuspa rimanajuskamanta yupaychashpa sakipani shinami kay apaq tantanawjimantapas shina kay rimarikunawan ñukanchipa yuyaykunata ñukanchipa yachaykunatapas yachishpa shamunakupaskanchik. Ñukanchik tayta Imbabura urku chakikunapi shuk ayllu llaqtakuna kawsankunakan. Kay ukukunapika hatun wasikunata kay pachakunapika viñachishpa shamunakushkakan. Shinapash kay wasikunaka ñukanchik pachamamawanka mana paktalla sumak rikurikunataka charinajunkunachu. Shinapash kay pachakunapi riksichikripanchik imashinata ñukanchik ayllu llaqta ukukunapi ñukanchik ñawpa wasikunataka ña manñama sakinajunchik shinallata shitashpapash hawamanja viñachishka wasikunata rurashpa shamunajushkanchik. Shinaka rikupaychik mashikuna kay rikurita. El volcán Imbabura es un ícono paisajístico de la provincia. Su flora y fauna son bastante diversas, por lo que atraen una considerable actividad turística a esta parte del norte del Ecuador. Además, el Tayta Imbabura tiene un importantísimo valor cultural para los pueblos que se asientan en sus alrededores. Tayta Imbabura kabalishkami kan porque payka tukuyguta karajon. Ama falta chumpacha payka ruramujonga nobisque yakuguta karamujon man yakut endirgondi yakugondi que igual ña trabajaremos paka tukuy brano kunata karamujonga. Chaymanta payka Imbabura tayta nishka kan. Uno de los elementos que complementan y decoran el paisaje andino a las faldas del Tayta Imbabura son las pequeñas casas hechas de adobe y tapial. Casas antiguas que nuestros abuelos y bisabuelos construyeron en tiempos pasados cuando crearon nuestras comunidades. Las casas tradicionales son piezas de museo. O sea, ya hay en ciertos lugares ya es muy difícil encontrar una y mostrar y que sea agradable. Ha habido una total pérdida de identidad, una desvalorización de la cultura. Las casas que tenían nuestros antepasados armonizaban con un espacio donde guardar los granos, donde tener los telares y que pueda integrarse la familia.
Yo creo que Otavalo es víctima de una mentalidad del negocio sin identidad, es decir, la funcionalidad para crear rentabilidad, las construcciones que permitan elevarse varios pisos, que permitan poner locales comerciales y arrendar, es decir, la maximización de la utilización del espacio, que se podría haber hecho de la misma manera, pero guardando una identidad. Cuando destruimos una edificación conservada por nuestros taitas y mamas, estamos destruyendo historia, cultura y naturaleza. Las formas armoniosas propias de la naturaleza, creadas por la Pachamama, son agredidas por quienes decimos ser hijos del Taita Imbabura. Ñukaqa María Rosa Sinchiku kapani. Kay wasiguta rurashpaka 38 años tacharipani. Ñuka wasiguta más valoriachipani shina ninanta sufrishpa wasichishka yakuta aparimushkakunata yakuylla horas wasichiparkanchik. Ashta ñuka chayta luchishpa yakumanta luchapashkani. Kaspa pay muyrapas asilla kan. Chaymanta imakashpaka charipani wasiguta ñana volteachinkapak ñana munapani. Ñukapish payayakuni wasikupish ña rukuyanka. Wawakuna kutin kunanpika ñana kaypika llankachu wasta llakiñita shitapanka yashpa llakiyapani. Chay tiempokunapika ñukanchik runakunaka imawanta wasichinkashka ashtawankarin uchilla rumikunawan chika paykunaka shina kaspita watashpa chaypi kay turuta chapushpa hupakunawan shina chapushpa paykunaka maki pirkashpa kan. Kunanllata rikunchik comunidadkunapi hatun wasikunata shayachinchik ishkay kimsa pisokaman. Shinapash mana tukuchishpa sakinchik pungu illa, ventanakuna illa, wakinpika kay puka vidriokuna, azul vidriokuna, verde vidriokunata churashpaka tukuy kay ali rikurinataka waklichishpa shamushkanchik. Imamanta yanka kullkikuta charinchik, tukuy gentikuna rikuchun nishpa ashakutaka kay ego ninchinachu mishi shimi hariana yuyaymantapash ruranchillami mishukunata contratashpa yanka cuadrado wasita ruranchik. Yo soy Mara y vengo de Alemania. Sí, se ve que ya hay muchas casas muy modernas, más como estilo, ya más como se ve también en Europa. A mí me gustaría algo con campo, más tradicional de acá, que se vea también en la arquitectura y la construcción. Pero así tradicional es difícil de encontrar, me parece. El turista disfruta mucho más la estadía en turismo rural vivencial, con familias quichuas, en comunidades en donde se mantiene una arquitectura tradicional, con las comodidades mejorada, pero vivencialmente es una experiencia más armonizadora. Chaymantami ñukanchik rimanchik kay arquitectura o ingeniería andina nishpakunanpika rimanchik imashpashi ali kanman ninajunchik runakunapas rikcharishpa shina juicio hapishpaka cuenta hapishkanchik ninan valishka yachaytami ñukanchika chinkachinajushkanchik nishpami kunanka alimi kanman kutin chaymantata tigrashpa ñukanchik ñawpa taytakuna wasichishka shillata ñukanchikpas chayta yachajushpa kutin rikchachishpa ñukanchik kunan kawsana wasiyukunatapas wasichishpa ali kanchiman nishpami kay hawa rimanajushkanchik. Existen alternativas de construcción que pueden dar un ambiente moderno, confortable y seguro a estas viviendas, sin que se pierda la identidad cultural y que respetan la armonía con las formas naturales. Soy Guacho Maldonado, estamos en la comunidad de Ñambiro, vivo aquí hace más o menos 14 años. Yo ya salí de Otavalo, que no quería vivir en la parte urbana, y busqué un sitio y coincidió que este terreno era de mi abuelito y lo hice lo que está ahora. Pienso que es porque uno valora, es la naturaleza. No es necesariamente que se haga una casa muy, ¿qué se puede decir? Solo en tapial o solo en adobe, pero se puede mezclar, se puede hacer como es aquí, piedra, ladrillo y madera. Y entonces creo que eso es cuestión de las personas valorar. En las comunidades todavía tenemos la oportunidad de que
valorar lo que tenemos, utilizar los recursos más naturales, ¿no? El por qué son las ventajas de que tener un sitio más agradable. Si hablábamos de turismo, el turista no viene por los edificios, viene por la naturaleza. Y si en las comunidades todavía encontramos algo más sencillo, yo creo que esto nosotros tenemos mucho para ganar. Tal vez taytakunapa, abuelokunapa, wasikuna imatiakpipas, shitanakakpi ñana kutin mushuyachinakakpika imata tarraringa. Pero kutin wasiguta hatarichishpaka ali charikanman shu tejakukunawan aliguta diseñashpa ñukanchik comunidadkunapas ama kay hatun llaqtakunashna rikurichu. Comunidadkunapika shu forma rikurishpa ali kanman nachu, astawan ali llaqtakukuna rikurichu. Ashtawan ñukanchik Pachamamawa paktalla suma kawsaykunata charinata munashpaka mana hatun wasikunata hawamanja viñachina kanchichu. Ashtawangari ñukanchik Pachamamamanta rumikuna, kaspikuna, kirukuna, shinallata alpakunawanpash sumak wasikunata paktachinallami kanchik mashikuna. Pachakuna haykamanta tukurishpa kanajushkakan ña tukuchishpa kanajupanchik kay bajo un mismo sol rikurikunata, shinapash convidashpa sakipanchik kay andi punllakuna ña kuti rikushpa katinajuchik mashikuna. Kayakaman mashikuna. Uyayaylla warmi